Hola, hace poco leí una historia sobre la vida del científico Luis Pasteur, que más de uno hemos oído hablar de él y admiramos todos los descubrimientos, todo el legado que nos dejó. Bueno, me llamó mucho la atención y desde entonces estuve dando un poco de vueltas en mi cabeza, porque resume un poco sobre lo último que venimos tratando ya de hace un tiempo, que tiene que ver con la relación que existe entre la ciencia y la fe, las cuales no se contradicen. Pero en esa historia se añade algo muy importante y viene a ser el valor de la humildad. Bueno, les cuento la historia. Un día Luis Pasteur estaba viajando en un tren, estaba leyendo su Biblia, haciendo un pequeño devocional al respecto y también estaba orando. Bueno, frente a él pues se sienta un joven universitario que al verlo sonrió con esos aires de burla que tienen muchas personas. Y el joven, queriendo ilustrar a Pasteur, le dijo: Señor, ¿todavía cree en esas cosas? ¿No sabe usted que la ciencia ya ha demostrado que la religión, todas esas creencias son solamente un mito? Pasteur lo miró con calma y respondió con humildad y con sencillez: ¿Tú qué estudias, joven? El muchacho orgulloso contestó: Ciencia, señor, estoy en la universidad y pronto seré un gran científico. Le aconsejo que deje de rezar y se dedique a aprender lo que la ciencia enseña. Bueno, Pasteur sonrió y le dijo: Está bien, pero antes de bajarme, ¿podrías hacerme un favor? Toma mi tarjeta. Cuando termines tus estudios, espero que algún día me puedas demostrar con tus ciencias lo que me dices. El joven tomó la tarjeta con desprecio, pero al leerla quedó atónito. La tarjeta decía: Profesor Luis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional de Francia. Bueno, esta historia nos enseña varias cosas, algo muy profundo. Además de mostrarnos a través de la vida de este científico, y de repente también de otros científicos, que la fe no contradice la ciencia y que el conocimiento humano pues, nos da todas las respuestas. Pensamos que la ciencia ha reemplazado a Dios y miramos con desprecio la fe de quienes oran y confían en Él. Bueno, Luis Pasteur, uno de los más grandes científicos de la historia, nunca negó a Dios, sino que reaccionó. Por detrás de cada descubrimiento y cada avance hay un creador que da orden al universo, decía. Por lo tanto, el verdadero conocimiento no nos debe alejar de Dios, sino acercarnos más a Él. Porque cuanto más entendemos la creación, más claro vemos a quien lo creó, a quien creó el diseño inteligente. Bueno, mencioné al comienzo que esta historia mostraba un ejemplo de humildad, porque vemos que en la actitud que la soberbia y el conocimiento hace olvidar, que la humildad abre la puerta a la verdadera sabiduría. En esta historia, Pasteur puede ser gala de quién era, ¿no? Un gran científico, de sus estudios, descubrimientos. Pero él siguió orando y leyendo su Biblia. Y se retiró con tranquilidad, dejando a ese joven solamente una tarjeta que decía más que 1000 palabras y lo invitó que lo busque cuando termine sus estudios. Bueno, la verdadera grandeza no está en los títulos, en los logros, no está en eso, sino en caminar humildemente de la mano de Dios. Y hay dos pasajes que me gustaría mencionar. El primero está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 5, que dice: Del mismo modo ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos a los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Bueno, aquí el apóstol Pedro, habla primeramente a los jóvenes a reconocer la autoridad y la experiencia pues, de los ancianos, tratar bien a los mayores, con respeto, algo que se ha perdido mucho en estos momentos. Y creo firmemente que este mensaje no va solo dirigido a los jóvenes, sino también a todos nosotros. Nos invita pues a revestirnos con humildad, como si fuese una prenda visible. Cuando queremos impresionar, nos invitan a algún lugar, ¿acaso no nos vestimos bien? Como si la ropa fuera a identificarnos. Se dice que no puede haber una segunda mejor impresión que la primera, por ejemplo. Y así la humildad debe ser la marca que identifique pues a toda persona y más aún a todo cristiano. Y una parte que me llama mucho la atención, este versículo dice: Dios se opone a los orgullosos. Quiere decir
El orgullo pues nos aleja de la gracia de Dios, porque el orgullo cree que no necesita a Dios. Pero el verso termina diciendo que da gracia a los humildes, porque el humilde recibe ayuda, favor y bendición, porque reconoce la dependencia de Dios. Y el segundo pasaje está en el libro de los Proverbios. Les aconsejo que lean el libro de los Proverbios. Cada día que puedan leer, ustedes van a encontrar una cantidad de enseñanzas tremenda para la vida diaria. Y dice el capítulo 1, verso 7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Otra versión en la primera parte de este versículo dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Bueno, todo conocimiento humano, por supuesto que es útil, pero la sabiduría verdadera comienza con Dios. Temer a Dios no es tenerle miedo, pánico, pavor, sino más bien reverencia, respeto, obediencia y reconocimiento de que Él es Señor de todo. Bueno, el sabio es el que se deja enseñar por Dios y vive conforme a su palabra. En cambio, el insensato pues desprecia la instrucción y más aún la instrucción espiritual. No quiere corrección, no quiere consejo, porque confía demasiado en sí mismo y eso es lo que enseña la filosofía hoy en día, ¿no? Si se puede, tú vales mucho, vales más que los demás, levántate. No deja de tener cierta verdad esas palabras, pero no que tú seas el centro de tu propia vida, sino que Dios sea el centro de tu vida. Por lo tanto, no basta solamente acumular información, porque la verdadera sabiduría se va a reflejar ¿en qué? En la manera en que vivamos. Cuando el temor de Dios guía nuestras decisiones, evitamos pues caminos desastrosos y aprendemos a andar en justicia, en misericordia y en amor. Entonces, seamos como Luis Pasteur, personas que, aunque avancemos con conocimiento y logros, nunca perdamos la sencillez de confiar en Dios. Porque la ciencia puede explicar el cómo, pero solo Dios revela el para qué. Y la vía más sabia es aquella que se vive con humildad, con temor a Dios. Por lo tanto, te invito a que busques a Dios día a día, lea su palabra, ores, preséntate delante de Él, anda delante de su presencia con humildad y también asistas a una iglesia cristiana. Que Dios te bendiga.